pocos pero conscientes, y la idea es que podamos ser más. Me pareció significativo que pasan las personas que trabajan acá, ¿no? Y nos miran con desdén, o pasan y se atraviesan como si no fuera importante. ¿Quién les paga a esas personas? Nosotros. ¿A quién le estarán sirviendo esas personas? A los poderosos. ¿Por qué nos miran con desdén cuando tendrían que estar preocupados no solo por este caso, sino por otros? Pasan apresuradamente sin mirar y sin que les importe lo que estamos haciendo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salvar de verdad a alguien? ¿Van a aplicar justicia? ¿O corren, ¿no?, para rápidamente lamerle las botas al que está arriba de ellos, ¿no? Seguro lo estarán escuchando porque estarán ahí entre sus papeles, ¿no?, entre su burocracia, su condición de verdad de grisidad en términos de la vida cotidiana. Pero que estemos aquí, creo que es, bueno, no tendríamos que estar aquí, no tendríamos que estarles diciendo a estos señores de los que están allá adentro que hagan cabal su trabajo, que no se vendan, ¿no? Nosotros les pagamos. Hay mucha gente que todos los días, mientras nosotros estamos aquí, están trabajando para que estos señores puedan venir. Entonces, bueno, perdón, es que lo tenía que expresar porque sí, de pronto sí sentí una gran impotencia, pero de última también siento, a lo mejor es muy ingenuo, pero siento una gran esperanza y creo que podemos hacer cosas distintas. No importa que seamos poquitos, ¿no? Pues como dicen, miles y millones de gotas, ¿no?, que se pasan así como, no importa, los importantes son ellos, ¿no? No importa que se atraviesen, la cortesía será para quienes tienen que darle las botas, no para nosotros, los de a pie. Pero quizás si despertamos todos los de a pie, podamos hacer que eso cambie. Bueno, brevemente, pensé platicar muchas cosas, el tiempo nos abruma, y además con algunas cosas también ya las platicaba con la señora Lourdes, ¿no?, que por supuesto me parece un ejemplo total a seguir, ¿no? Estuvimos juntas en un programa hace un par de años, y luego con la invitación de Anel, ¿no?, quien también se ha dado la tarea de acompañar esta lucha, le agradezco el que nos haya invitado. Intentaré ser muy breve. Creo que acá lo importante, hay cosas que seguro saben, ¿no?, pero también en una de esas puedan escuchar personas que no somos los que estamos acá. Que también pienso que lo importante de los que estamos acá es que tenemos otros referentes, tenemos otras formas de pensar. Entonces más bien la apuesta sería cómo cambiamos la forma de pensar de aquellos que no tienen otros referentes. ¿Cómo le hacemos para que puedan entonces no solo simpatizar con un movimiento como este o con una actividad de este tipo, sino que de verdad puedan, en términos de lo cotidiano, cambiar, ¿no? Entonces me disculpo de antemano porque sé que varias de las cosas que voy a decir las saben, pero me parece importante enfatizarlas. Una, lo que estamos viendo es una cuestión en términos de ejercicio de poder y de abuso de poder. Entonces ahí nada más brevemente recordar que Max Weber, ¿no?, un señor de hace muchos años, él decía que en términos de lo que se supone un ejercicio de poder o la dominación, tendría que haber un correlato entre legitimidad y legalidad, ¿no? Es decir, el conjunto de normas, el aparato jurídico tendría que ser legítimo, no solo legal. La legitimidad también tiene un correlato, que es el uso de la fuerza. Weber, lo voy a simplificar, ¿no?, Weber decía, a mayor legitimidad se necesita menor uso de la fuerza, porque no hay necesidad. En cambio, ante la ausencia de legitimidad, se necesita usar cada vez más la fuerza, ¿no? Eso va a ser muy importante porque creo que es lo que está pasando ahora. Esto de que haya un montón de policías, que los cuerpos represivos crezcan cada vez más, es justo ante el vacío de legitimidad del gobierno. Saben que no avalamos sus conductas, saben que no avalamos su comportamiento, han perdido legitimidad. Por eso, el uso de la fuerza es cada vez más excesivo. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Que a un estudiante, que a un activista,
le disparen no una, ni dos, ni tres, le disparen 16 veces, una, es un uso desmedido, un abuso total de fuerza. La otra, es una conciencia de falta de legitimidad bárbara. Si nosotros pudimos haber tenido miedo, ellos tienen más, porque saben que justo, como diría Weber, ante la ausencia de legitimidad, tendrán que hacer el uso de la fuerza. La otra, que me parece también muy importante, y que ahí voy a hacer un apunte brevemente sobre lo que Foucault dice, estoy simplificando a los autores, yo sé la gente que los ha leído, que me dirá que una mirada un poco sencilla, pero creo que es también para lo que nos sirve, ¿no? No para hacer grandes teorías, sino para intentar entender lo cotidiano y lo próximo. Foucault dice, el ejercicio de poder se hace en términos de lo micro, en las relaciones cara a cara, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, podrían intentar llegar y quitarnos, ¿no? Policías o la gente que atraviesa, o hasta entre nosotros mismos. Esa es parte como de la microfísica del poder. Ahí lo importante es que Foucault va a explicar cómo estas relaciones son las que sustentan los grandes abusos de poder a una escala macro, ¿no? Para que llegue un presidente tan abominable como Enrique Peña Nieto, él está sustentado en una larga e infinita cadena de relaciones de desigualdad, ¿no? Ahí también es bien importante, porque algo que no nos explican es que pensamos que todo es en términos macros. Foucault dice no, al contrario, es en términos micros. Si entre nosotros podemos desactivar, ¿no?, la relación de desigualdad, ahí hay un acto de resistencia. Si yo en lo cotidiano soy solidario con mi compañera y no en mi condición de varón intento dominarla, ahí estoy haciendo un acto de resistencia. Si yo en lo cotidiano evito decirle al otro indio como un insulto, ahí estoy desactivando, porque cada parte que se activa en términos de las relaciones micro, en realidad solo abona para el poder en términos de lo macro, ¿no? Aquí lo importante sería también como una reflexión, ¿qué pasa con los policías, con los militares, con la gente de seguridad, toda la gente musulmana? Ahí es bárbaro, porque siempre pienso, los de aquí somos los que ponemos la sangre. No estoy justificando los abusos, pero pienso que para que un chavo de 20 años que no concluyó la preparatoria vea en el ejército, en la gendarmería, en la policía una opción laboral, es parte de la exclusión que el mismo gobierno ha hecho con ellos. Todos los chavos de esa edad tendrían que tener un lugar asegurado en la universidad pública. En cambio tienen dos grandes caminos. Uno, ser el último eslabón del narco, ser un dealer en el barrio, que lo piquen a los 2 meses, ¿no? O la otra, meterse a los cuerpos represivos. Les están pagando un alumno, los de la gendarmería, que fue el nuevo invento de Peña Nieto, les están pagando cerca de 16,000 pesos mensuales. ¿Qué chavo de 20 años puede ganar eso en este país? Esa es la gran trampa. La otra, en términos ideológicos, dice Foucault, el poder se ejerce entre sujetos, la violencia se ejerce hacia objetos. Ustedes dirán, no, pues la violencia también se ejerce hacia seres humanos. No, el desplazamiento en términos ideológicos es que cuando tú violentas a un ser humano, ese ser humano ya no es ser humano, es cosa. Solo así podrían violentarlo, dice Foucault. Digo, Foucault lo explica de manera más elegante, ¿no? Pero ese es el tema. ¿Qué pasa para que entonces, ¿no?, un policía esté no solo golpeando, sino disparando a estudiantes que bien podrían ser sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el gran tema de la ideología, de cómo entonces les empiezan a hacer el coco wash a todos estos miembros de los cuerpos, de los aparatos represivos, y entonces pueden no solo cumplir orden, ¿no?, que ese también es un tema. La jerarquía en estos aparatos es muy importante. El cargo mata todo. Si un superior
te da una orden, tú tienes que cumplir. El tema es que ya no tienen albedrío para poder decir si acatan o no esa orden. Tienen que cumplir. El tema es que cuando la cumplen, ellos están en peligro. El tema es que si no la cumplen, en el mejor de los casos, ¿no?, que decidieran no cumplirla, no corren. El tema es que el gobierno se ha encargado de que si corren a uno, habrá 20 o 30 personas esperando, haciendo fila para poder ocupar ese lugar. Entonces, ¿cuál es el tema? Creo yo intentar entender cuáles son los mecanismos perversos que tiene el Estado, ¿no? El Estado hace mucho tiempo que ya no es responsable en términos de lo que antes, ¿no?, en los 50 se llamaba seguridad social. El Estado ya no provee vivienda, educación, salud, ya no provee nada. Hace mucho tiempo que dejó de ser. Porque en su lugar, diría Zygmunt Bauman, otro autor, se convirtió en el gran policía de los intereses de los empresarios. El Estado no nos cuida a nosotros, cuida a los empresarios, a los de las empresas transnacionales, a los de Televisa que están aquí enfrente de nosotros, a los de TV Azteca, y de última a los narcoempresarios, que esos son los empresarios más potentes de este país. Entonces ahí se crea una doble condición. Por un lado, el Estado ya no se hace cargo de lo que tenía que hacerse cargo, y por otro, criminaliza la pobreza. Porque también hay que darnos cuenta de cuáles son estas ideas o estos lugares comunes que repetimos. Y si decimos, no, es que alguien es pobre porque por flojo, porque no trabaja, pensarlo dos veces, ¿de verdad? ¿O no será que eso es lo que quiere el Estado que pensemos? Que los pobres son pobres por elección, o que si los pobres fueran menos jodidos y menos ignorantes, a lo mejor dejarían de ser pobres. Pero si son excluidos, si no hay espacio para ellos en las escuelas, si no hay espacios para ellos en términos ocupacionales, entonces ahí en términos de la juventud también hay una condición muy importante que es, si eres joven y pobre, seguro vas a ser delincuente. Y si eres delincuente es porque eres joven y pobre. Entonces a lo mejor coartada al Estado. No solo no se hace cargo de sus responsabilidades, sino que criminaliza a aquellos que ya excluyó desde antes. Entonces todo esto me parece muy perverso, porque a la par también están los medios de comunicación diciendo qué es lo que tenemos que pensar. Entonces, tienes a un pueblo profundamente ignorante, pobre, desinformado y sobre todo desvinculado. Si la gente no se une, entonces no va a poder generar movimientos de resistencia. Eso es lo que quiere, y también por eso nos mete miedo. No es casual que Mancera en las últimas movilizaciones, ¿no?, haya aprendido a diestra y siniestra, hasta gente que claramente venía saliendo de algún restaurante o de alguna librería. Eso no es casual, eso no es un error. ¿Qué quiere? Que entonces la gente tenga miedo, ¿no? Que entonces, como decía la novia de un chaval que se llevaron, pero es que nosotros no estábamos ahí, estábamos cenando, ¿no? Como pareciera la chava, pues deberían de haber estado en la movilización, pero no. El tema es que en lugar de ganar simpatizantes, se genera miedo. Y no solo eso, se genera odio. Y luego además viene la criminalización de los movimientos sociales. O sea, igual de peligroso, ¿no?, y de delincuente es ser pobre como activista, como gente pensante. Entonces, ¿de qué se trata? De una condición de represión. Ahí hay un texto, perdón por el referente, pero no puedo dejar de mencionarlo. Hay un texto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se llama Las 7 piezas del rompecabezas mundial, tiene muchos años, y ahí ellos dicen que el capitalismo va sobre 4 ruedas. El despojo, se están despojando de todo, hasta justo de la impartición de justicia, ¿no? La explotación. Para que haya un millonario tiene que haber millones de pobres, ¿no? Para pagar a estos parásitos tiene que haber un montón de gente trabajando, ¿no? Despojo, explotación. La otra es la discriminación o la criminalización. Y por último, la represión. Ahí está todo. Es lo que está haciendo el gobierno.
No solo vuelve delincuentes a quienes alzan la voz o intentan ser críticos, los intenta, no solo los desaparece y no solo los mata, de una forma indigna y cínica, intentan también despojarlo de su dignidad, de la memoria como activista, para que pasen entonces a la historia como lo que está pasando ahorita también con los desaparecidos y con los compañeros de Ayotzinapa. O sea, de verdad ahora van a pasar a la historia como que eran parte del crimen organizado. De verdad van a pasar a la historia por sus nexos contra el narco. Es parte de una fórmula. Mata a un activista y luego siémbrale droga y di que fue un ajuste de cuenta. Mata a un activista y desaparécelo. Mata a un activista y entonces ensucia su memoria, que es lo que han intentado hacer también con Carlos. Entonces creo yo que tendríamos que pensar muy fríamente cómo, en términos cotidianos, intentar ir desactivando día con día, ¿no?, de a poquito, todas estas relaciones en términos de la microfísica del poder, ¿no? Y pensar que también entonces, en términos pues muy esperanzadores, ¿no? Sí, sabemos que las cosas están mal, pueden estar peor, pero también creo yo que al Estado le conviene que la esperanza se nos muera, ¿no? La indiferencia atroz de esta gente, de verdad perdón, me da un picardo. O sea, ¿qué pasaría si no fuéramos los de a pie y si estuviera acá un funcionario de medio pelo, ¿no? O sea, seguro le harían las alabanzas, la reverencia, ay no, perdón, permiso, se darían la vuelta, querrían tomarse la foto. Ese es el tema. Eso es lo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Y que esa gente entienda, y que entendamos también nosotros que, como dice Foucault, a todo acto de poder existen dos opciones: la obediencia o la resistencia. Y que optemos, ojalá, por la resistencia. Quisiera dar mi visión como académica, pero como persona. En algún momento me interesó trabajar el tema de los movimientos sociales, de los años 60, 70, 80, saber por qué muchos jóvenes se habían involucrado en ellos, cuál era la versión del Estado, cuál era la versión de los propios participantes en estos movimientos. Me acerqué mucho a exmiembros de las guerrillas. Mucha gente pues ha tenido distintos destinos, ¿no? Mucha gente sigue siendo activista, otros más se han incorporado al Estado, algunos más pues han sido detenidos, desapariciones forzosas. Me preguntaba yo en qué momento había terminado la guerra sucia, porque oficialmente con la amnistía que se firma con López Portillo, no escucharon mal, aparentemente en los años 80, 82, 83 el asunto estaba enmendado. Sin embargo, es hasta que llega Vicente Fox que se abren nuevamente los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y bueno, empieza a haber un reclamo de justicia por lo que había acontecido 30 años antes. Lo que vemos hoy en día es que la guerra social no ha terminado. Se nos dio un banderazo como en aquel momento en que Estados Unidos invadía Irak y dijo: aquí se acabó la guerra, Bush, este es el final de la guerra, y oficialmente parece hacerlo. Sin embargo, la guerra en Irak sigue y es parte de la cotidianidad. En el caso de México, pues seguimos viendo en todos estos años, a pesar de que hay un grito ahogado de justicia, que las desapariciones forzosas siguen siendo cuestiones de todos los días. Jóvenes, activistas, militantes, siguen siendo desaparecidos nuestros estudiantes. En un principio les decía, bueno, tengo que tomar una posición como académica, tal vez no tanto mi versión teórica sobre las cosas, pero no es la primera vez que tengo que participar en una mesa de diálogo, en una mesa de exposición, no es la primera vez que tengo que acompañar a una madre que ha perdido a su hijo, no es la primera vez que tengo que acompañar a los compañeros de la escuela, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde trabajo, pues también tenemos bastantes casos similares. No es la primera vez que me toca abrir un expediente. Entonces nos preguntamos si realmente la guerra sucia ha terminado. Bueno, desde el término de guerra sucia yo creo que habría que cuestionar, ¿no? No hay guerras limpias.
en ningún sentido, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que tal vez lo que haya cambiado de 30 años para acá son los mecanismos de desaparición forzosa. Hay muchos datos y esto nos puede ilustrar un poquito más. Creo que una de las tendencias que se han incrementado, por lo menos en los últimos 15 años, y ya daba algunas pistas la maestra Aida Nalco, es la criminalización de las víctimas. Es algo que no tiene vuelta atrás y que opera de manera bastante peligrosa en la práctica y en el discurso. Es cuestionar de fondo y manifestarlo por todos los medios que el individuo no debería de haber estado haciendo lo que hizo, no debería estar en el lugar donde fue captado, y es una forma de nulificar a la persona y de nulificar también a sus derechos. Es decir, ¿para qué abrir un expediente y para qué darle consecuencia a una investigación cuando esa persona estaba actuando mal, ¿no? Y esto yo creo que nos queda muy claro con este acontecimiento reciente en la colonia Narvarte, donde 5 personas son ultrajadas, son violentadas, son violadas, son asesinadas, y las versiones que se dan a la luz del día es que pues uno de ellos, quién sabe, estaban en una fiesta, entonces como están en una fiesta y seguramente ingirieron drogas, pues no hay que, para qué buscarle más, es su culpa, ¿no? La otra chica era colombiana, pues seguramente se va a dedicar a la prostitución, ¿no? Porque desde ese imaginario todas las colombianas lo son, ¿no? Y la otra compañera pues estaba en el lugar equivocado, ¿no? Entonces esto es algo que se repite, que no solamente lo repiten los medios, lo repite la gente, y eso es lo más peligroso, está causando un efecto, no en estas personas que estamos aquí reunidas, pero sí en mucha gente que está ahí enfrente y que escucha a los medios y que les hace caso. Lo mismo ocurre con el caso de los 43 que ya mencionaba Aida Nalco. Qué peligrosa esta película que sale de La Noche de Iguala, donde se da una versión tajante que solo hace repetir el dictamen que hace el procurador y que culpabiliza a los jóvenes y los coloca en un punto en que, bueno, son aprendices de sicarios o sicarios, están con los rojos, están dentro del crimen organizado. ¿Qué bien le queda a esta nueva etapa de la guerra sucia, la guerra contra el narcotráfico de Calderón? ¿Qué bien le queda? Porque es muy fácil marcar estos falsos positivos. Esto de los falsos positivos es una estrategia muy sucia que importamos de Colombia y que implica que dentro de estos procesos puede pasar cualquier cosa, son víctimas colaterales o son víctimas directas de enfrentamientos con el narco, y por lo tanto pues los expedientes se van a un archivo muerto, ¿no? Y lo que vemos a partir de esto es que las versiones empiezan a difundir de una manera vertiginosa. Por otra parte pues está la lucha social, con sus medios tratando de buscar esa verdad histórica contra esa fuerza aplastante de la mentira histórica. Entonces, lo que vemos en este momento pues es que las víctimas por las que ahora estamos clamando justicia pues eran culpables desde la versión del Estado. ¿Para qué investigar? ¿Para qué indagar? Ese es el mismo caso en el cual ha quedado implicado nuestro compañero Carlos Muñoz. No es la primera vez que se hace y no era algo difícil de pensar que el Estado fuera capaz de imputar delitos para evitarse esa responsabilidad de hacer su trabajo. Por mi parte, solamente pues quedaría exponer este sentimiento de impotencia que tenemos algunos académicos, no todos, porque mucha gente pues también no creen que porque la gente anda metida en cuestiones intelectuales tiene una visión muy clara ni tampoco muy solidaria con la sociedad. Es pues buscar cada uno de estos espacios y tratar de hacer lo que posiblemente durante muchos años se hizo con muy poca intensidad, ese clamor de justicia. Todavía seguimos pidiendo que aparezcan los cuerpos o que aparezcan las personas que fueron masacradas por el Estado, que fueron detenidas, desaparecidas durante los años 70, y vamos haciendo toda una sumatoria de agravios contra la sociedad civil. Entonces, bueno, pensaría que vamos a estar acompañando a doña Lourdes por mucho tiempo, que no vamos a bajar los brazos y que es muy importante que nosotros como estudiantes, como académicos, también demos una versión de los hechos, porque también tenemos foros y tenemos espacios donde podemos exponer estas temáticas.
toda mi solidaridad por usted, doña Lourdes, para los compañeros, porque al perder un compañero universitario, no solamente la familia se ve afectada, también sus propios compañeros que se ven reflejados en él, porque pudo haber sido cualquiera de ellos, porque pudo haber sido cualquiera de nosotros. Les agradezco su atención, eso sería todo lo que tendría yo que decir por ahora. Gracias. De las culturas ancestrales y aún a principios de la mal llamada época contemporánea, esta intervención rebasaba el carácter meramente terapéutico, pues el acto de perforar el cráneo tuvo también propósitos rituales y mágicos. El instrumento utilizado para retirar las secciones de hueso craneal, bautizado por los griegos con la voz trípanon, que significa taladro o perforador, sirvió para el tratamiento de trastornos mentales, epilepsias, hematomas, migrañas y fracturas craneales, así como para la expulsión de humores de espíritus malignos producidos mediante maleficios, encantaciones y posesiones demoníacas. El trepanador era el médico encargado de tan laboriosa tarea. En el imaginario colectivo occidental, uno de los médicos trepanadores más famosos es el protagonista de la novela de Mikhail Batari, Sinué, el egipcio, publicada en finlandés en 1945. Inspirado en diferentes relatos históricos legendarios, entre los que destaca la leyenda del Moisés bíblico y la historia de Sinué, en la que se cuenta la vida de un funcionario real llamado Sinué, durante la crisis política que sucedió a la muerte del faraón Amenemhat I, esto sucedió cerca de 1980 a.C., Batari ubicó a su protagonista en el Egipto faraónico e hizo de él un trepanador real. Trépanor, cuchillo de sílex, sierra, pinzas y martillo fueron las herramientas con las que Sinué seccionaba los cráneos de los pacientes, quienes previo a la intervención eran obligados a ingerir un estupefaciente mezclado con vino. Para adormecerlos y mitigar el dolor que supone cortar el cuero cabelludo, separarlo de la cabeza, perforar el cráneo, retirar un trozo de hueso craneal y fijar nuevamente el cuero cabelludo con una especie de garfios. El dolor físico que el médico egipcio Sinué producía a sus pacientes resulta, sin embargo, incomparable con el dolor del alma infligido por el gobierno mexicano y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México en el corazón de Lourdes Mejía, madre del tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Carlos Sinué Cuevas Mejía, cobardemente asesinado la noche del 26 de octubre del 2011. ¿Quién o quiénes asesinaron a este Sinué, provocando un dolor infinito e inconmensurable que nada puede compararse con el ocasionado por el Sinué de Batari? Gracias al contubernio mafioso y criminal entre el gobierno mexicano y la rectoría universitaria, después de 4 años no hay un solo nombre, no hay un detenido, no hay siquiera un proceso jurídico y judicial que se precie de merecer dicha categoría. El Estado mexicano es un Estado criminal, porque funciona perfectamente para encubrir asesinos y cuenta, además, con un envidiable sistema de premios, palancas y regalías con las que incentiva la producción del abominable gremio de los asesinos. La liberalidad con la que el Estado premia a los asesinos no es igual para todos los del gremio. Entre el matón a sueldo del barrio y el genocida presidencial existe un amplísimo abanico de sicarios, de incentivos y de cargos públicos. La histórica esplendidez del Estado mexicano con los criminales no ha hecho más que institucionalizar al asesino, disfrazándolo de procurador, gobernador, presidente, regente de una cátedra académica o rector universitario. Y es que, en todos los niveles, el mal llamado sistema educativo mexicano no es más que una empresa política fundamentada en la instrucción, en la ciega obediencia y en la prostitución. Generalmente, las rectorías universitarias funcionan como trampolín para alcanzar gobernaturas, secretarías, embajadas o la dirección de una institución menos noble pero más rentable. Sirva de ejemplo el ascenso de Rogelio Ortega Martínez a la gubernatura de Guerrero el 26 de octubre de 2014, justamente estamos cumpliendo un año, luego de haber ocupado la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde además ostentaba el cargo de profesor investigador del Centro Interuniversitario para la
Federación Americana y fungía como coordinador del cuerpo académico en consolidación, instituciones, democracia y cambio político. Por seguridad, han sido los médicos académicos del señor Ortega los baluartes de su carrera dentro y fuera de la universidad, aunque no podemos desdeñar las informaciones periodísticas en las que se le vincula con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tampoco podemos cancelar la posibilidad de que tal ascenso político se debió a que la Universidad Autónoma de Guerrero es en realidad una sucursal de la institucionalizada mafia académica mexicana. Los registros más antiguos que se conocen de la voz italiana mafia datan del siglo XIII, época en la que el término fue utilizado para referir a la naciente sociedad criminal surgida en Sicilia, que con una estructura jerárquica bien definida logró imponer el dominio del terror a sus enemigos y una justicia elemental a sus amigos. Esta mafia siciliana operaba mediante el código de silencio, mejor conocido como omertà. El juramento de omertà obligaba a los miembros de la mafia al silencio sobre los delitos cometidos, lo que garantizaba el estado de impunidad necesario para el funcionamiento de tal asociación. En el siglo XX mexicano, este mismo código de silencio se encuentra en las bases fundacionales y operativas de la Congregación Religiosa y Criminal de los Legionarios de Cristo, fundada por el pederasta mexicano Maciel Maciel, pero también, aunque de manera no explícita, en las instituciones universitarias de nuestro país. A Carlos Sinué lo asesinó la mafia académica que opera de manera jerárquica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que sobrevive y se reproduce mediante el fundamento de omertà. Porque si bien es cierto que Carlos recibió casi una veintena de balazos aquel 26 de octubre de 2011, también es verdad que el crimen se gestó dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, dirigida entonces y ahora por Gloria Villegas Moreno, quien, dicho sea de paso, hoy es candidata a la rectoría de la UNAM. Para reflejar la forma en que el Código de Silencio funciona dentro de las universidades y centros de investigación nacionales, me detendré en los usos y abusos de la académica Villegas Moreno. Esta mujer que ostenta, para vergüenza del gremio de los historiadores, yo soy historiadora, los títulos de licenciada, maestra y doctora en historia otorgados por la misma institución que preside, ha ocupado otros puestos académicos administrativos nada despreciables dentro y fuera de la UNAM. Villegas ha sido directora del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación, coordinadora del área de Historia del Colegio de Ciencias y Humanidades, secretaria de Profesorado, secretaria académica y secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM y directora de la Facultad de Filosofía y Letras en 2 periodos. Este prodigio del estudio de la historia ha publicado más de una veintena de libros y más de media centena de artículos de investigación en revistas especializadas, según se lee en su currículum vitae público. Además, de acuerdo con el mismo documento, ha coordinado los proyectos de investigación, historia y política bajo la perspectiva de los intelectuales y la historia nacional en el discurso político, y ha recibido sendos premios como incentivo a su producción y trayectoria académica. Quizá por modestia, en su hoja de vida publicada en el sitio oficial de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Gloria Villegas Moreno ha suprimido 3 de sus logros más aventajados como historiadora profesional, como profesora investigadora de la máxima casa de estudios y como directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Haciendo honor a quien honor merece, quisiera rescatar aquí el valioso papel que Villegas ha jugado en la legitimación de la cultura del plagio, hoy bautizada por algunos académicos disidentes como la plagística contemporánea mexicana, cuyas fines aumentan diariamente con un éxito que estremece las entrañas. La insuperable historiadora tuvo a su cargo la asesoría de las investigaciones de maestría y doctorado defendidas en la Facultad de Filosofía y Letras por el no menos insuperable historiador Boris Berenson. La excelencia del trabajo de investigación realizado en ambas tesis, asesoradas por Villegas, por Álvaro Matute y por Elena Beristain, tuvo sus frutos. Bajo el título Historia Inconsciente, Berenson vio publicada su tesis de maestría con el sello editorial del Colegio de San Luis en 1999. Y 11 años más tarde,
salió a la luz su tesis doctoral con el título Retratos de la Revuelta. Sin embargo, el éxito de Berenson y de su asesora Villegas se vio empañado cuando en abril de 2013, Juan Manuel Aurrecochea denunció el plagio de al menos 18 Carmen Berenson. Esta fue la primera de un buen número de denuncias por plagio que ha recibido el investigador nacional nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Boris Berenson. Gloria Villegas Moreno, junto con el resto de asesores, encubrieron este y otros robos, porque plagiar es robar, erigiéndose como los fundadores de la plagística contemporánea mexicana. Mención aparte merece la solidaridad y el apoyo que la doctora Villegas ha otorgado a los grupos de choque, a los espías estudiantiles y a los militares infiltrados dentro de la Facultad de Filosofía y Letras durante su larga gestión como directora. Probablemente este apoyo forma parte de los trabajos realizados en el marco de los proyectos de investigación que dirige sobre historia, política y discurso. Porque resulta inmerecible que Gloria Villegas, siendo la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no haya tenido noticias de que mediante volantes, correos electrónicos y carteles firmados por el colectivo revolucionario Emiliano Zapata, Carlos Sinué era difamado y amenazado desde el año 2009 al interior mismo de la institución que dirigía entonces y que dirige ahora. Cabe destacar que dentro de la facultad este tipo de prácticas terroristas adjudicadas a colectivos fantasma no eran desconocidas, pues de manera similar fue hostigado el estudiante Noel Pavel González, desaparecido el 19 de abril de 2004. El cuerpo de Pavel fue encontrado sin vida 4 días después, colgado en una cruz en el pico del Águila en las inmediaciones del Cerro de la Jusco. Con lesiones de cuello propias de ahogamiento, fractura craneal y evidencias de tortura en la zona perianal y genital. Duele mucho que la universidad esté en manos de esta gente. La inscripción de acuerdo con la ley mexicana por los derechos humanos, son indicios de que el crimen fue perpetrado por grupos de extrema derecha especializados en tortura que operan dentro de la UNAM. Las autoridades gubernamentales declararon que se trató de un suicidio. En la UNAM y en la ENA, donde también estudiaba Pavel, reinó la omertá, el código de silencio que permite tal grado de impunidad. Otra información relevante que es obviada en el honorario currículum público de Gloria Villegas es el arduo trabajo que ha realizado a favor del diálogo con los estudiantes y de la libertad de expresión y manifestación universitaria. Dado que los documentos probatorios extendidos por la doctora Villegas en este rubro son tan amplios como su producción historiográfica, aquí me limitaré a rescatar dos de las actividades que han fortalecido decisivamente el carácter crítico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un año después del asesinato de Carlos Sinué, los miembros de la Asamblea Estudiantil realizaron una ceremonia para colocar una placa en memoria de los estudiantes de la facultad asesinados en el que va del siglo XXI. En dicha placa se veían los nombres de Pablo González y de Carlos Sinué Cuevas, así como los de Soren Ulises Avilés Ángeles, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado, quienes fueron asesinados en Sucumbíos, Ecuador, durante el bombardeo de marzo de 2008. Sin embargo, meses más tarde, la placa fue retirada y robada. Hasta el momento nadie ha dado razón de este plagio y nadie ha tenido la intención de investigar sobre el asunto. Se impuso nuevamente el código de silencio y solo después de las exigencias de la Asamblea, la Facultad de Filosofía y Letras colocó una réplica de la placa original. Si para la directora de la Facultad de Filosofía y Letras resulta lícito y aún deseable que los amigos del ajeno robasen esta placa conmemorativa con toda impunidad, es comprensible la complacencia que José Ramón Narro Robles, el mafiosísimo rector que ahora prepara su despedida de tan honorable cargo, ha manifestado al permitir que elementos policíacos, uniformados o no, ingresen en los planteles, destruyan, amedrenten, golpeen e incluso utilicen armas. Con la anuncia del flamante rector, la violación de la autonomía universitaria puede justificarse con declaraciones tan estúpidas
como que el policía vestido de civil que tiró balazos en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, hiriendo a un estudiante y a una perrita en noviembre pasado, lo hizo porque fue agredido verbalmente cuando investigaba en Ciudad Universitaria el robo de un celular. Así, los 3 logros trascendentales que modestamente la doctora Villegas ha querido obviar en su currículum vitae pueden resumirse en una sola palabra: robo. Porque con la anuncia del tristísimo rector Narro Robles, Gloria Villegas permite y promueve el robo de investigaciones académicas mediante el proyecto de ciencia e innovación titulado Clasística Contemporánea Mexicana, que ha sido registrado ante el CONACYT gracias al trabajo de quienes participan en siendo miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Porque con la anuncia del tristísimo rector Narro Robles, la omisión de Gloria Villegas le ha robado a un Lourdes Mejía y un compañero de clases y de lucha a la comunidad universitaria que se mantiene en resistencia desde la huelga de 1999-2000. Porque con la anuncia del tristísimo rector Narro Robles, la doctora en Historia Gloria Villegas, coordinadora de los proyectos de investigación Historia y Política bajo la perspectiva de los intelectuales y la Historia Nacional en el discurso político, pretendió, sin éxito, robar la memoria histórica de los estudiantes asesinados al permitir que la placa conmemorativa dispuesta por la Asamblea desapareciera del mismo modo que en este miserable país desaparece gente. Gloria Villegas Moreno es una ladrona y para desgracia nuestra no es la única. ¿Quién asesinó a Carlos? Claramente, a Carlos Sinópolis Mesías lo asesinó la mafia académica mexicana, a sabiendas de que con el juramento de Huerta está garantizado el contubernio de esta mafia con otra no muy diferente, la mafia del sistema judicial mexicano. ¿Pero por qué asesinar a Carlos siendo es un activista universitario de poca ralea? Porque como el Sinuel de Maltari, Carlos Sinuel Cuevas Mejía fue un médico preparador real. Inhibido y silencioso, Carlos Sinuel realizaba delicadas intervenciones quirúrgicas a nivel de cráneo. A pesar de la dureza del hueso que cubre la absurda y cómoda mentalidad de que nada cambia, de que nada puede ser de otra manera, nuestro Sinuel fue capaz de perforar las ideas fijas arraigadas en el gen priista del mexicano y retirarlas para construir otros mundos posibles. En lugar que antes ocuparan los segmentos de cráneo extirpados, nuestro Sinuel colocó semillas. Muchas semillas que hoy ya están dando sus retoños. Aunque por número de indecible, con su muerte, Carlos Sinuel trepanó la bóveda craneal de su madre para sembrar semillas de empatía, de indignación, de subversión, de disidencia, de verdad y de justicia. Enraizadas en el corazón de la señora Lourdes Mejía, en ese corazón que se duele, en ese corazón rabioso, en ese corazón incansable, las semillas se han convertido en flores. Y nosotros, los que estamos aquí exigiendo verdad, justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Sinuel, somos los retoños, los vástagos, los brotes de las semillas que atesoran Lourdes Mejía en su corazón y en su cabeza. No perdonamos, no olvidamos, no nos cansamos, no nos rendimos, no nos vendemos, y que esto lo escucha muy bien la Procuraduría, no nos vendemos, no claudicamos. Carlos Cuevas no ha muerto, camarada. Muchas gracias.